Bien, seguimos entonces. Bueno, estamos hablando de la transformación de energía, entonces, pequeño resumen, apoyo el pie, voy perdiendo energía cinética y energía potencial porque trabajan en fase. Cuando centro de masa baja, esto funciona como un elástico, como un resorte en realidad, que son los tendones, y luego acá, en base a esa energía que se está acumulando, se suelta y se propulsa y se genera el impulso, ¿ya? Y se genera esta fase, que es la famosa fase de vuelo, como eso que está ahí, ¿ya? Eh, Parte de la energía de la que yo ocupo cuando vuelo y llego al suelo se vuelve a transformar de nuevo, ¿ya? Porque yo llego y se vuelve a transformar y el tendón se vuelve a estirar y después se vuelve a comprimir y así sigue, pero la eficacia no es la misma, ¿cierto? Se va perdiendo. Entonces, en la carrera, para recordarlo, en la carrera, aquí estamos en la carrera, el costo energético, en realidad el costo de transporte es el mismo, independiente de la velocidad, que era lo que conversábamos antes, ¿ya? Entonces eso significa que la velocidad no es un factor que determina el costo de transporte, ¿cierto? Que explicamos que a mayor velocidad, mayor energía yo consumo, y mayor energía yo produzco, por lo tanto esta relación entre lo consumido y la velocidad andada, a medida que aumento la velocidad, aumento el gasto, por lo tanto es más o menos lineal, ¿ya? En el skipping, en tanto, el skipping, que es esta capacidad que tiene el cuerpo de, de galopar, ¿cierto? En el galope hay un modelo conjunto. Mira, fíjate acá, hay un péndulo invertido, acá hay un péndulo con un resorte, y este viene de la carrera, y en el skipping se mezcla el modelo del péndulo invertido y el modelo de resorte, ¿ya? Donde hay energía potencial, hay energía cinética, energía potencial elástica, y hay energía potencial. Ya se mezclan el modelo del galope. Esto está bastante estudiado en animales, se está estudiando más en humanos. Y si nos vamos a la gráfica de costo energético, nos damos cuenta que en el skipping, en humanos por lo menos, si tú galopas cercano a tu velocidad, donde tienes tu mayor, tu velocidad óptima, si tú te pones a galopar ahí, tú tienes un alto consumo energético. ¿Te fijas? Y eso es complicado porque la gente que está enferma y que hace este tipo de maniobra, eh, como lo explicaba antes, si yo hago un skipping, gasto el triple de lo que gastaría caminando a esa velocidad, ¿ya? Entonces, si alguien quiere entrenar la parte cardíaca o cardiorrespiratoria, o quiere hacer un entrenamiento en una persona, puede hacer dos cosas o tres cosas. Una, la más común, aumentar la velocidad de la marcha. Si aumenta la velocidad de la marcha, vamos a aumentar su costo de transporte. ¿Se fijan? Si no queremos hacerlo correr, pues si lo hacemos correr, vamos a aumentar ya a 4 joules su velocidad de costo de transporte y con eso va a estar bien. Pero podemos incluso llegarlo a hacer a caminar, podemos hacer que la persona camine, que camine muy rápido, y si camina muy rápido, ese costo de transporte va a ser idéntico al que tiene si es que está corriendo. ¿Ya? Así que podríamos hacer a alguien caminar muy rápido y va a gastar lo mismo que si está corriendo. También tenemos la opción de hacerlo caminar a la velocidad autoseleccionada, y como estamos viendo, la persona puede caminar por hora a la velocidad autoseleccionada y no se va a entrenar. Otra opción es hacerlo caminar a una velocidad más lenta, ¿ya? Entonces, métase en la cabeza, yo puedo entrenar a una persona, hacerlo caminar de manera más lenta. O sea, si ustedes quieren mejorar su capacidad cardiorrespiratoria y muscular, ustedes se pueden autoentrenar caminando más lento, ¿ya? Harto más lento de lo que caminan. Ahora, si ustedes quieren elevar al triple su capacidad de transporte, lo pueden hacer galopando con el skipping, que esto es que... Bueno, un día cuando nos veamos lo voy a hacer, ¿ya? Que es el skipping, que es lo que hacen los niños cuando juegan y van frenando y van haciendo skipping, ¿ya? Entonces, eso es súper interesante, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo llevamos a la clínica? ¿Cómo podemos saber nosotros de manera tácita, sin saber la velocidad de una persona, cómo sabemos cuál es su velocidad de transporte, ¿ya? Su velocidad óptima, porque, bueno, sería fácil agarrar a una persona, hacerla caminar,
que camine un par de cuadras y medir cuánto demora en eso y medir su velocidad promedio. Y ahí tenemos su velocidad de transporte y en base a eso y sabemos que va a ser su auto seleccionado. Pero ¿qué pasa con una persona que llega por primera vez a la consulta de nosotros? ¿Qué va a pasar con los pacientes que ustedes atienden en la clínica que vienen lesionados ya? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay un número que es un número adimensional que se llama el número de Freud adimensional. Este número se ha estudiado bastante también en animales y después se empezó a aplicar en humanos. ¿Ya? Pero o sea, está estudiado mucho en animales y después se estudió en humanos. Y es bastante certero. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Yo puedo saber el número adimensional de Freud. Y el número dimensional, cuando está cercano a los 0,25, corresponde a mi velocidad óptima, es decir, a mi marcha autoseleccionada. ¿Cómo se calcula el número de Freud? Velocidad al cuadrado dividido por gravedad por la longitud de la pierna. Y la longitud de la pierna va desde el trocánter mayor hasta el malleolo externo. Y ahí hay alguna diferencia entre algunos que dicen que es del trocánter mayor hasta la base inferior del calcáneo, ¿ya? Pero es muy poco. Ahora, si yo transformo esta ecuación y despejo la velocidad, si yo sé que al número de Freud 0,25 corresponde a mi velocidad de marcha, si yo coloco el número de Freud aquí, yo puedo saber cuál es mi velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Yo no sé escribir, no sé hacer la raíz cuadrada en PowerPoint, así que escribir nomás. Raíz cuadrada de 0,25, que es el valor de Freud, por la gravedad, ¿cierto? Por la longitud. Y esto de aquí me va a dar la velocidad a la velocidad óptima o autoseleccionada que debería yo caminar. Bien. Y esto me da en metros por segundo. ¿Ok? Entonces aquí hay que tener una precaución. Porque en general los treadmill, los teléfonos, los podómetros que están en la mano, los Polar, están en kilómetros por hora. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado. Porque aquí te va a dar, por ejemplo, 1,2 metros por segundo. ¿Ya? Metros por segundo. Que van a equivaler probablemente a unos 3, algo kilómetros por hora. ¿Bien? Entonces hay que tener ojo con eso. ¿Ya? Ahora, si yo quiero avanzar un poco en mi rehabilitación, y yo sé que la persona tiene que transicionar, porque yo no solo camino constantemente, yo hago transiciones más rápido, más lento, si quiero saltar tengo que hacerme un impulso, como que transicionar a carrera, pero no llegar a la carrera. La transición ocurre en el número de Freud 0,5. Entonces, en vez de ocupar el 0,25, yo ocupo el 0,5. Y yo podría hacer caminar a una persona a su velocidad óptima y llevarlo a esta transición. ¿Ya? Llevarlo a esta transición. ¿En quién puedo hacer eso? Bueno, en toda la gente. Todos deberían hacer, desde ahora, todos deberían trabajar con el número de Freud para calcular la velocidad óptima y para calcular la velocidad de transición. Porque una persona cuando se está cayendo, transiciona hacia la carrera. ¿Ya? Como lo que quiere hacer es como empezar a correr, pero hace esa transición. ¿Ya? Sí o sí hay que hacerlo en personas que son jóvenes. Esto hay que hacerlo sí o sí en personas jóvenes. Llevarlo a la transición. ¿Ya? Esta es la transición de marcha a carrera. Pero hay otra transición que es de carrera a marcha, o sea, de cuando alguien está corriendo y baja la marcha. Ese número de Freud no está muy descrito todavía. ¿Bien? Bien, no sé si hay alguna consulta al respecto de eso, si alguien me quiere preguntar. Nosotros estamos trabajando con algunos tesistas en este tema de la U. No sé si a alguno le tocó ser modelo y estamos entonces para estudiantes universitarios de Chile descubriendo o viendo si este número de Freud se correlaciona con lo real. Entonces hay un protocolo para calcular el número de la velocidad real y lo estamos comparando y tiene bastante buena correlación el número de Freud con nuestra antropometría para algunos casos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a reportar en la tesis después. Bien, voy a seguir. ¿Cuánto me queda? No queda tiempo todavía. Bien, entonces, tenemos la velocidad personal de transición o la personal speed transition, que es lo que les explicaba recién, que es de caminar a correr, que se mezcla, ¿cierto? Pasa desde el modelo de péndulo invertido en la marcha hasta el modelo de masa resorte, transiciona ahí el modelo.
y dijimos que esta transición ocurre en el número de Freud de 0,5. ¿Ya? Entonces, esta variable es interesante poder conocerla. Hay algunas variables que influyen en la marcha y en la velocidad de transición de marcha-carrera, ya que no solo son algunos desencadenantes, no, no se sabe bien qué desencadena la transición, como para que ustedes los puedan reentrenar cuando tengan un paciente, o sea, qué es lo que tengo que hacer para poder mejorar esta transición. Entonces hay algunas cosas que se han estudiado. Por ejemplo, el costo metabólico. Al parecer, el costo metabólico en un inicio tendría una asociación a la transición. Es decir, cuando yo empiezo a gastar más energía, necesariamente transiciono, pero se demostró que no necesariamente es así. Así que yo no confiaría mucho al costo metabólico, ¿ya? Después se descubrió que la velocidad de la dorsiflexión del tobillo sí tiene que ver con la transición. O sea, si mientras yo aumento la velocidad de la dorsiflexión del tobillo, necesariamente a cierta velocidad yo voy a transicionar. O sea que yo podría trabajar en un paciente, por ejemplo, mejorando esta velocidad de dorsiflexión para que llegue a cierta velocidad, porque yo sé que a cierta velocidad esta persona necesariamente la va a necesitar para hacer una transición. Eso también es interesante. Y esa velocidad se puede calcular perfectamente con un electrogoniómetro, con Kinovea, incluso con una cámara de celular sin problema. Ahora hay una relación angular entre los músculos también. ¿Cuánto ángulo hay en cada músculo? Cuando yo camino más rápido, empiezo a tener una mayor distribución angular entre los músculos, y eso también me va a indicar cuándo transicionar. Ahora, no está tan claro cómo influyen las variables mecánicas, ¿ya? Cómo influye el trabajo interno y el trabajo externo en esto, y cómo influyen también las sinergias musculares. ¿Qué son las sinergias musculares? Es la forma en que se activan los músculos. Valor. La sinergia muscular es la forma en que se activan los músculos, en que se gatillan los músculos. O sea, ¿cuál se activa primero? El bíceps, el tríceps, el cuádriceps. ¿Ya? Ahí hay que ir viendo. Bien. Entonces, voy a explicar un poco esto. Medio sé. Oye, mañana vuelve a las clases, Lau. No sé si yo no he comunicado. ¿Ya? Algunos están en la playa ya no quieren volver más, Lau. Pero al parecer va a haber clases de enero, por lo visto. Yo creo, por lo menos en otras universidades va a ser así. Y a lo mejor la universidad se está poniendo el parche en telería y están tratando de volver luego para que no se proyecte tanto. Pero por lo menos en otros lados donde yo hago clases, ya las clases ya son hasta enero, ya no hay nada que hacer. Bueno, en fin, sigamos. Aquí tenemos las sinergias musculares y aquí tenemos la velocidad de marcha, ¿ya? Entonces, esto que está en color, esto es el porcentaje del ciclo de marcha, 25, 50, 75 y 100, de lo que veíamos antes cuando una persona camina. Entonces, dependiendo de la velocidad a la que yo camine, tengo más o menos sinergias musculares. Entonces, mientras más rápido voy, tengo más sinergias musculares. ¿Se fijan? Eso quiere decir que hay variables neuromusculares que se influencian por la velocidad. Es decir, que mientras más rápido yo ando, activo diferentes grupos musculares. Y acuérdense que la activación de grupos musculares está determinada por el sistema nervioso. Entonces, variables mecánicas influyen variables neurológicas en este caso, ¿ya? Y esto se está estudiando y es re interesante, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso central va a organizar y modular las sinergias musculares dependiendo de la tarea. En este caso, la tarea es la velocidad, ¿ya? Eso está re interesante también. Entonces, al igual que en las pruebas de ergospirometría, ¿cierto? Donde se hacen a velocidad lineal, las sinergias musculares también se han estudiado todas a velocidades lineales de marcha. Pero hagamos el mismo ejercicio que vimos delante. Si yo me paro, voy al baño, freno, acelero, freno, acelero, freno, acelero, me siento, hago lo que tengo que hacer, me paro, vuelvo a la pieza. Y es lo que hago todo el día, me estoy moviendo para allá y para acá, no lo hago a una velocidad lineal. Lo único que hago a velocidad lineal es caminar, ¿ya? Y de hecho, si lo analizamos bien, probablemente ustedes las únicas veces que caminan linealmente es cuando están en un pasillo largo en la U, o cuando se bajan de la micro, o cuando llegan a la micro.
Esas son las ocasiones. Y el resto, todo su vida es en base a aceleración y desaceleraciones. Y estas sinergias musculares siempre se han estudiado en velocidades lineales. Ahora, si tuviéramos nosotros un electromiógrafo en la universidad, podríamos estudiar esto, ¿ya? Pero como no lo tenemos, no lo estudiamos. Pero el día en que ustedes trabajen en algún laboratorio o en alguna clínica y tienen electromiógrafo, ya lo van a poder estudiar, ¿ya? Bien, entonces, en la sinergia, en la transición de marcha a carrera, yo puedo estudiar hasta 9 sinergias musculares. O sea, en esta transición entre caminar y correr, hasta 9. Y en la marcha y la carrera se comparten algunas sinergias de entre 4 y 5 sinergias musculares. Entonces, algo pasa con esta transición, como que vuelva loco el sistema nervioso central, lo hace que se active mucho, hace que se potencie, y esto hace que se activen más músculos. Eso también es interesante pensarlo desde el punto de vista de la evolución, ¿ya? Ahora tenemos las variables mecánicas. Nosotros tenemos variables mecánicas en la marcha. Entonces hemos visto variables de costo metabólico, como son el consumo de oxígeno. Hemos visto los modelos mecánicos, que son de péndulo invertido, modelo masa-muelle, y el skipping, que tiene un modelo combinado. Y acabamos de ver los de sinergias musculares, que tienen que ver con la activación muscular. Y ahora vamos a ver el trabajo mecánico, que depende de variables mecánicas, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos el trabajo. El trabajo puede ser trabajo interno o trabajo externo, y va a depender de la actividad que nosotros hagamos. Entonces, si nos centramos en el centro de masa, ¿ya? El trabajo externo solo se centra en el centro de masa y ve la forma en que nosotros aceleramos y nosotros desaceleramos. Ejemplo, un trabajo externo positivo va a ser cuando mi centro de masa se mueve a favor del gradiente. Me explico. Cuando yo camino en el suelo, cuando yo camino normalmente en el suelo, usted dice, ay, ¿en qué más va a caminar? Bueno, puedo caminar en un treadmill, que son cosas diferentes. Por ejemplo, cuando yo camino en el suelo, lo que pasa es que mi cuerpo solo está tratando de mover el planeta hacia atrás para poder yo avanzar, ¿cierto? Y hay un trabajo de esfuerzo, de trabajo negativo, un trabajo de mucho esfuerzo. En cambio, cuando yo me subo a un treadmill, el que está haciendo el trabajo es el treadmill, no es mi cuerpo, ¿ya? Entonces, cambia la manera de ver o de calcular la energía del centro de masa. Bien, eso es el trabajo externo, entonces, la relación que tiene el centro de masa con el ambiente, ¿ya? Cómo acelera y cómo desacelera. Trabajo externo. Ahora, el trabajo interno hace relación a las articulaciones o a los segmentos, cómo estos giran y cómo rotan respecto del centro de masa, ¿ya? Alrededor del centro de masa corporal. Entonces, si queremos hacer un pequeño resumen, el trabajo externo tiene relación al centro de masa y el trabajo interno tiene relación a los segmentos corporales y cómo estos giran y rotan alrededor del centro de masa. Ahora, tenemos que considerar que en el cuerpo hay desplazamientos, hay diferentes tipos de velocidades, hay aceleraciones en los segmentos lineales, angulares, hay energía potencial, energía cinética. Hay diferentes tipos de variables. Todas estas variables se pueden calcular, ¿ya? Ahora, el trabajo externo y el trabajo interno, la suma del trabajo externo y el trabajo interno nos va a dar lo que se denomina como trabajo total, ¿ya? Y esto se puede calcular en base a sistemas de cámara, sin problema. Espera un poco. Están haciendo ahí afuera el que baila pasa. Ese voy a hacer yo a fin de semestre. El que baila pasa. Así que vayan preparando sus pasos de baile para ver cómo están. Bueno, tenemos aquí este perrito. ¿Cómo ahorra energía entonces el cuerpo en base al trabajo mecánico? Estamos hablando de solamente el trabajo mecánico, es el trabajo del movimiento centromasa o de los segmentos, ¿ya? La mayoría de los animales, de todos los animales cuadrúpedos por lo menos, ocupan dos mecanismos para reducir el costo metabólico, ¿ya? Primero, bajan la velocidad de progresión. La velocidad de progresión es la velocidad cuando yo acelero, es decir, que demoran menos tiempo en acelerar, en una marcha tranquila,
no acelera muy rápido. Esa es la primera técnica que tienen. Y la segunda técnica es que la energía cinética y la energía potencial del centro de masa están fuera de fase, como en el péndulo, ¿cierto? Ahora, la ventaja que tienen los cuadrúpedos es que ellos tienen 4 patas, entonces tienen dos péndulos adelante y dos péndulos atrás. Entonces son sumamente eficientes porque mientras uno está en el aire, acá atrás el otro también tienen solo uno en el aire, entonces van alternándose, ¿ya? Ahora, si ustedes creen que es complicado analizar la marcha de bípedos, imagínense analizar la marcha de cuadrúpedos, ¿ya? O de arácnidos. Por ejemplo, mi director de tesis de doctorado hizo una publicación recién de análisis de la marcha de arañas, ¿ya? De octópodos. ¿Ya? Eso sí que está medio loco, ¿ya? Pero bueno, no lo vamos a ver ahora. Entonces, si yo trabajo en péndulo, tengo la capacidad de reconvertir la energía cinética en energía potencial y viceversa y tener un mejor recovery. Ya eso como conclusión de acá. Entonces, tenemos por otro lado lo que se llama la energía mecánica. ¿Ya? La energía mecánica está dada en joules, ¿sí? Y la energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética. O sea, cuando yo me muevo y tengo una energía cinética y una energía potencial, si yo sumo estas dos, te voy a llamar energía mecánica total. Y esto está dado en joules. Bien. Ahora, para recordar, la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. ¿Ya? Y la energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado. Como yo estoy hablando de energía mecánica acá, principalmente lo estoy asociando al centro de masa corporal. Bien, ahora, bueno, atento aquí en esta jugada. En un paso o en un movimiento, yo tengo una energía cinética y una energía potencial, ¿cierto? Que están en fase. Energía cinética, energía potencial. Bien, en un instante 1. Ahora, si yo repito esto en un instante 2, va a haber una diferencia de energía mecánica entre el instante 1 y el instante 2, porque aquí hubo un recovery y acá hubo otro recovery, por lo tanto la eficiencia es diferente entre el instante 1 y el instante 2. Ahora, supongamos que nosotros tenemos 10 instantes, 10 pasos, o sea, yo tengo 10 diferencias de energía, ¿cierto? Ojalá no se pierdan. Ahora, estas diferencias de energía no se llaman energía mecánica total. ¿Ya? La energía mecánica habla solo de esta fase, de esta primera fase, donde yo tengo energía cinética y energía potencial. En un instante. Segundo instante, energía cinética, energía potencial. Y en este instante, instante 2, se llama energía mecánica del instante 2. Y en el instante 1, energía mecánica del instante 1. Ahora, la diferencia de energías, o como esta energía va variando en el tiempo, es lo que nosotros llamamos ahora trabajo, ¿ya? Trabajo total. Y el trabajo total es la sumatoria, acá está la fórmula, el trabajo total en el tiempo es el trabajo externo, ¿bien? Más el trabajo interno, ¿vale? Para nosotros entonces, para poder entender, y aquí se empieza a complejizar un poco más, si se suman los aumentos de la energía total, lo que les explicaba recién, en el tiempo, esto se va a llamar trabajo externo positivo, que es lo que hablábamos hace un poco atrás, cuando uno camina. Si yo lo sumo en el tiempo, la sumatoria de las energías totales se llama trabajo externo positivo. ¿Ya? Ahora, cuando yo calculo la energía de mis articulaciones o de mis segmentos corporales, si yo sumo todos mis segmentos corporales en el instante 1, ¿cuánta energía gastaron en el instante 1? Después en el instante 2, ¿cuánta energía gastaron cuando caminé? Eso se llama trabajo interno. ¿Bien? Ahora, imaginemos que tenemos 10 instantes. En el instante 1 calculo el trabajo externo, que son las energías, cinética y potencial, o cinética, potencial y elástica si es carrera. Y en este mismo instante 1 yo calculo la energía, pero ahora de mis segmentos, cómo están rotando. ¿Ya?
Ahora, voy al instante 2 y hago exactamente lo mismo. Voy al instante 3 y hago exactamente lo mismo. Yo puedo tener mi trabajo total. Bien, trabajo total. Entonces, esta fórmula que está aquí hace referencia a un solo instante. Trabajo total es trabajo externo más trabajo interno. Pero si yo acá le coloco una sumatoria, ¿cierto? Sumatoria, quiere decir que eso lo voy a repetir en un ciclo. Es decir, por ejemplo, en 10 pasos, 15 pasos, 20 pasos. O sea, lo que sea. ¿Ya? Ahora, hay una relación, que es la relación entre el trabajo por el costo de transporte. ¿Ya? Y que se ocupa para calcular lo que se denomina la eficiencia. Entonces, explosión cerebral. Aquí estamos relacionando el trabajo total, que es un concepto mecánico, ¿cierto? Mecánico de cuánta energía estoy gastando, cuánta energía mecánica estoy ocupando el joules, por el costo de transporte, cuánto me cuesta corporalmente desplazarme a cierta velocidad. Cuando yo multiplico esto, me entrego una variable que se llama eficiencia, ¿ya? La eficiencia del movimiento. ¿Está bien? Bueno, eso significa. No lo vamos a ver, esto no lo vamos a calcular nosotros en nuestra asignatura, probablemente gente de cursos mayores lo van a hacer, porque no es tan fácil, hay que aplicarle harta matemática, así que se salvaron por esta vez. Pero me interesa que sepan los conceptos, porque eso sí lo vamos a preguntar. ¿Ya? Bien, entonces algunos antecedentes de las variables mecánicas. No sé cómo vamos en el tiempo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hay gente todavía? Antonio, ¿hay gente? ¿No? ¿Si no? ¿Si no? ¿Si no? ¿Si no? Parece que no. ¿Están tomando 11? ¿Están muy aburridos? Bien. Voy a seguir entonces. Entonces, algunos antecedentes de las variables. Ahí me escribo alguien, no sé quién. Aquí, a ver. A ver, Verónica Paola. Pregúnteme, a ver. Está escribiendo, ¿no? Es como mamá escribiendo. 15 minutos escribiendo ahí. Ah, era que estoy aquí. Ya. Ya, muy bien. Bien. ¿Y quién es Dani, oye? ¿Qué Dani este que está aquí? Se dice Dani, ¿no? Ah, Dani Durán. Ah, Dani Durán. Hola. Está acostada en la comodidad de su casa estudiando. Muy bien. Ya, voy a seguir entonces. ¿Ya? Bien, nos quedan 10 minutos de esta presentación. Y de ahí voy a ver si cómo andamos. Mira, algunos antecedentes de las variables mecánicas. Como ven, esto es probablemente, bueno, hice más largas las presentaciones para que sea más fácil para estudiar. Y también es parte de lo que más yo, de cierta forma, manejo, ¿no? Marcha, carrera, variables mecánicas, que es lo que me he dedicado a estudiar más tiempo. Así que probablemente lo que más les puedo hablar con más capacidad, porque estoy metido estudiando ahí los que les mencionaba antes, Minetti, Pavey, Biancardi, Cabaña, son gente que conozco, con los que estoy trabajando, así que por eso los cito también, son gente de top one, primer nivel. Bueno, el problema ahora es que las variables mecánicas también se estudian a velocidad constante. Entonces, ya aquí hay un foco de investigación, dije yo. A velocidad variable, esta ustedes no se han estudiado. Entonces, para comentarle un poco, partes de mi tesis de doctoral es estudiar todas estas variables que les estoy diciendo ahora, pero a velocidad variable. ¿Qué tal? ¿Cómo la hayan? Y estudiándola en un treadmill y también estudiándola en el exterior. Así es, un protocolo para velocidad variable, pero en una cancha. ¿Ya? Así que eso es lo que estoy investigando yo, por lo menos. Así que ya entiendes más o menos la base de lo que estoy planificando hacer. Entonces, uno de los problemas de nuevo es que a velocidad constante. ¿Ya? Lo que sí es positivo es que estas variables mecánicas se entendieron o se empezaron a aplicar desde que se empezó a ocupar lo que es el concepto de pendiente equivalente. Y también se ocupan estas variables mecánicas en el shuttle runs, que eran estas carreras de ida y vuelta. Así que eso también es positivo, hay harta información de eso. No sé si tanta, pero por lo menos
se ha investigado y ya se sabe, hay variables concluyentes al respecto. Pero no se sabe nada acerca de las transiciones de marcha-carrera y carrera-marcha, eso walking-run y run-walking. Sobre estas variables mecánicas de trabajo interno y externo no hay mucho, así que, bueno, por eso también se la estoy mencionando. Bien, entonces, ¿cómo procesa dato 1? O como raya para la suma, como resumen matemático. Yo puedo calcular el costo metabólico, ¿cierto? Con esta fórmula que les presentaba antes. También puedo calcular en base a la electromiografía, hacer un procesamiento de datos, donde yo tomo la señal, la rectifico, la suavizo, hago un resampleo, después me entrega una electromiografía, pero más bruta, o sea, no tan bruta, y después hace un procedimiento de una aplicación de no factorial. Finalmente me entrega estos módulos de electromiografía y finalmente me entrega el timing de los perfiles. Pero es un tema de otro estudio. Y tenemos las fórmulas de trabajo interno y trabajo externo y de eficiencia, ¿ya? Que es lo que acabamos de ver hace poco. Bien, aquí tenemos el resto de las fórmulas. Estas son las fórmulas como en grande, ¿no? Con las sumatorias que les explicaba hace poco, ¿ya? Matemática, pero no nos vamos a dedicar a eso. Bien. Entonces, voy a explicar un poco de lo que es la mecánica de los miembros. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en los vertebrados en general, nosotros trabajamos con sistemas de palanca, ¿cierto? Lo hemos visto en clase y eso no hay problema, ¿cierto? Palanca, fuerza por distancia, o fuerza por el radio de la distancia. Y esto genera un torque, ¿cierto? O momento. Y este momento es el que va a permitir movernos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, ¿ya? Pero algo interesante de comprender es que los músculos, por su posición, solo generan tracción, ¿cierto? No generan ningún otro tipo de cosas, solo generan tracción. De hecho, hay algunas lesiones por tracción que se llaman abulsión, que es cuando el tendón saca un pedazo de hueso, ¿ya? Y eso es por tracción, excesiva tracción. Entonces, los movimientos, ¿cómo lo hago cuando hago los movimientos de flexión y de extensión de mi articulación cuando hago esto, flexión y extensión? Bueno, lo que pasa ahí es que los músculos antagonistas hacen una pelea entre las tensiones de uno, de tracciones de uno, y la pelea de las tracciones de otro. Entonces la oponencia, cuando estos músculos se oponen, y este se está contrayendo más que este otro, es cuando me permite a mí generar la flexión-tensión. Entonces, pregunta capciosa, ¿los músculos generan flexión y extensión? ¿Sí o no? No generan flexión y extensión. Lo que los músculos hacen es generar tracción, ¿ya? Y la suma de las tracciones de músculos sinergistas y antagonistas son los que generan la flexión y la extensión. Pero el músculo, si yo tomo un músculo y te lo presento solo, ¿y qué hace el músculo? ¿Este músculo solo hace flexión y extensión? No hace flexión y extensión. Los músculos hacen solo tracción, no tiene ninguna otra posibilidad, ¿ya? Como para dejarlo un poquito más claro. Ahora, el torque que se ejerce por un músculo va a depender del brazo, ¿cierto? El brazo de palanca que tenga yo y de la resistencia, ¿ya? Del brazo de palanca, de la resistencia y del radio, ¿sí? Bueno, y de la fuerza que esté aplicando. Entonces, si yo tengo un brazo de palanca, que es ese que está ahí, más grande, voy a poder ejercer mayor fuerza. Si tengo un músculo que es más grande aquí, voy a poder generar mayor fuerza. Si tengo una resistencia que es menor, voy a poder generar mayor fuerza. Entonces, en general, nuestro cuerpo depende, ¿cierto?, de los torques, cosas que nosotros analizamos profundamente en biofísica, así que más que eso no le voy a dar. Bien, y hay una relación entonces entre la velocidad y la fuerza. Cuando uno está caminando, hay una relación entre la velocidad y la fuerza. Entonces esto hay que analizarlo un poco y hay que pensarlo. Mira, cuando uno camina, y esta es pregunta al público. Esto ya se me va a cerrar, así que voy a hacer la pregunta para que mientras la piensen. Voy a volver acá. Cuando uno camina, si yo empiezo a aumentar la velocidad, ¿ya? Yo voy a estar más tiempo en el aire, ¿cierto? Sí,
Si aumento la velocidad, estoy más tiempo en el aire y menos tiempo en el suelo. ¿Cierto? Sí. Ahora, hay una relación entre tiempo de vuelo y tiempo en el suelo, que se llama el factor duty. Ahora, para poder hacer eso, yo necesito tener más fuerza en mis piernas y necesariamente genero más fuerza contra el suelo o no. O genero la misma fuerza contra el suelo. Esa es la pregunta en el fondo. Para poder volar más lejos, ¿yo necesito hacer más fuerza contra el suelo? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? Yo por mientras me tomo un copete. Sí, dice uno ahí. Sí, dice otro. ¿Quién más? No, dice otro. Ya. Bueno, cuando uno, sí, por la energía, a ver, sí, por la energía que era cinética es potencial. Profe, ¿me puede repetir la pregunta que se me desconectó el wifi? Ya. Paga el wifi, hombre. Estáis colgado el vecino. Ya, voy a repetir la pregunta. Mira, la pregunta es sencilla. Colgado el vecino. Cuando alguien está acelerando, cuando alguien acelera, empieza a caminar más rápido, tiene que volar más tiempo, ¿cierto? Tiene que estar más tiempo en el aire y menos tiempo en el suelo. La pregunta es, ¿la persona que cuando tú empiezas a volar más, necesariamente hace más fuerza contra el suelo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Hay una mayor fuerza de reacción del suelo? Sí, sí, correcto. Ahora, supongamos entonces ahora que ustedes se están entrenando para salir a correr. Daniela Durán. Supongamos que te da por salir a correr, ya. Emma Cressing, que corre hace tiempo. El Bastián, que en algún momento va a volver a correr. El Liceo. O la Verónica Paola Acosta, ¿ya? Bueno, y quieren correr. Resulta que si ustedes corren a una velocidad constante durante 10 metros, supongamos que estos 10 metros equivalen a ustedes 10 pasos, ¿ya? Y están en el suelo durante 0,1 segundo, ¿ya? 0,1 segundo, en estos 10 metros ustedes no tienen problema, porque son capaces de generar una fuerza específica para poder correr. Ahora, supongamos que ustedes quieren mantener esta misma velocidad, pero ahora durante 50 metros. ¿Bien? Entonces, probablemente